Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Este programa que se dedica a ocultar todo lo que tiene que ver con la producción primaria, en todos sus órdenes, pero también con el medio ambiente. Y dentro de este ámbito, la palabra sustentabilidad ha comenzado a hacer carrera hace ya un buen tiempo, pero ahora está siendo tomada en toda su dimensión por los distintos actores que tienen que ver con la producción, con el mantenimiento de los recursos naturales y con el hecho de que dentro de 20 o 50 años tengamos el mismo planeta que tenemos hoy. Para eso hay que trabajar ya, ahora. Estamos en presencia del licenciado Jan Esperanza, él es director de la Fundación Moisés Bertoni. ¿Qué tal, Jan? Hola, Bienvenido. Cristian. ¿Cómo estás? Un gusto acá estar contigo. Bueno, hay varias maneras de enfocar esto. Por un lado es la reserva en Baracayú, que es un pequeño milagro en sí misma, sí. Dentro de todas estas historias de depredación y de agresión al medio ambiente, de lo que ha retrocedido la llamada mata atlántica, el bosque atlántico, que allí se concentra en unos pocos lugares que se concentran en el país. Pero hablemos primero de la reserva y después vamos a hablar del entorno sustentable. En este momento, la reserva, ¿cómo está? Correcto. Es correcto lo que decís. La reserva forma parte de lo que se llama el ecosistema del bosque atlántico. Esto es un ecosistema que en los últimos 100 años se perdió en alrededor del 93% de la cobertura original, considerando todo el ecosistema. Esto agarraba gran parte de la costa atlántica del Brasil, llegaba hasta la Argentina y por supuesto casi un 80% de la región oriental del Paraguay. Todo ese bosque, digamos, del Alto Paraná es parte de ese bosque atlántico. Entonces, en estos más de 100 años se perdió ese 93% en Paraguay. Eso significa alrededor de 8 millones de hectáreas que se han perdido por diferentes razones, ¿verdad? El avance de las ciudades, o la urbanización, el proceso productivo, asentamientos, diferentes razones. ¿Por qué es importante en Baracayú desde el punto de vista ecosistémico? Porque es el último bloque de ese tamaño, estamos hablando de 64.000 hectáreas. Sí, para que tengas una idea, toda Asunción tiene 11.000 hectáreas. Toda la ciudad de Asunción. Si estamos hablando de 6 veces el tamaño de Asunción como bloque de bosque intacto, intocado, digamos, y es el último bloque de ese tamaño en esas condiciones de conservación que queda en la región oriental del Paraguay. Tenemos todavía bosque de ese tamaño en el Chaco, pero ese es otro ecosistema, claro, que también está en riesgo por otras razones, qué sé yo. Entonces, por eso es tan importante desde el punto de vista de la conservación, digamos, ese bloque que es en Baracayú. Y que nosotros como fundación somos los dueños, los administradores de esta reserva y tenemos un compromiso a perpetuidad de mantenerlo. Y esto fue incluso, se hizo a través de una ley del Estado. Es casi como una, vos sabés que es muy interesante porque esto se firma en 1991 y tiene la lógica de una asociación público-privada. Claro, porque era una tierra privada esa, no, claro, no era del Estado. Claro, exactamente. Y es una organización privada la que asume el compromiso en la ley de mantener la perpetuidad y el Estado asume el compromiso de generar un esquema de protección contra invasiones, contra el problema que tenemos muchas veces, digamos, contra los marihuaneros, ese tipo de cosas, y nosotros nos encargamos de conseguir los recursos para un manejo efectivo. Entonces, una asociación, un APP, digamos. Mucho antes de que la ley se hiciera. Mucho antes de que la ley se hiciera, pero esa fue la concepción, digamos. Claro. Ahora, mantener una reserva, explotar una reserva forestal, que creo que por la ley de deforestación cero está solamente la explotación selectiva, digamos. De un monte se puede hacer extracción de distintos, pero nada más, ¿verdad? Así todavía se podrían obtener algunos recursos, pero mantenerla intocada requiere recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Bueno, básicamente nosotros tenemos diferentes formas, digamos, de generar recursos. La Fundación tiene un fideicomiso, y esto fue muy interesante, Cristian, porque en el año 90, mucho tiempo antes de que se empiece incluso a hablar de esto, la Fundación vendió créditos de carbono a una empresa americana en 1990. Imagínate, la conferencia de Río, que generó toda la convención para el tema de cambio climático, la convención de protección a la biodiversidad, y empezó a desarrollar toda esta línea, digamos, fue en 1992. En el 90, y este fue casi como que el segundo caso que tenemos noticia en el mundo, la Fundación fue capaz de vender créditos de carbono. ¿Qué es lo que significa esto? Básicamente lo siguiente, una empresa americana
en los Estados Unidos que produce energía eléctrica, es una multinacional, para producir energía eléctrica tiene que quemar carbón mineral, porque es una central térmica, a diferencia de nosotros que lo producimos con una central hidroeléctrica. Una central térmica quema carbón. Al quemar ese carbón mineral, emitís a la atmósfera CO2, que hoy sabemos es uno de los gases principales para el efecto invernadero que produce todo el tema de calentamiento global, el tema del cambio climático. Entonces esta empresa decía en ese momento, ok, yo estoy emitiendo porque es mi proceso productivo, pero me encantaría compensar lo que emito, porque quiero ser la primera empresa en Estados Unidos en ser carbono neutral, y nosotros le ofrecimos la posibilidad de que compense lo que emite en Estados Unidos comprando créditos de carbono de lo que nosotros secuestramos en el bosque de Maracayo. Porque un bosque lo que hace, en su proceso, digamos, de respiración, absorbe ese CO2, por eso es tan importante el bosque en el tema de cambio climático. Absorbe el CO2 y lo concentra, lo secuestra en el árbol, en esa masa, digamos, en esa biomasa, lo concentra ahí. Si yo lo quemo, lo que hago es libero todo ese CO2 que estaba concentrado en el árbol y además dejo de tener un sumidero, dejo de estar secuestrando. Entonces la doble importancia de un bosque. Entonces nosotros hicimos el cálculo de cuánto carbono podíamos secuestrar y ellos hicieron el cálculo de cuánto carbono iban a emitir. Entonces les vendimos lo que ellos iban a emitir. Entonces la lógica es, ok, vos emitís, pero ayudás a conservar. Entonces el efecto neto tuyo es un efecto neto cero, digamos. Mientras otros por ahí solamente emiten y no compensan nada. Claro. Entonces ellos lo hicieron por una cuestión de responsabilidad socioambiental. Querían ser pioneros en ese tema y lo fuimos, digamos. Bueno, esos recursos, Cristian, te conté todo esto para indicarte que esos recursos... Quiero hacer una puntualización ahí. El de la reserva en Maracayo es el único caso de créditos de carbono en Paraguay hasta ahora sí. Entonces, con esos recursos nosotros creamos un fondo, un trust, un fondo de fideicomiso. Incluso en ese momento no existía todavía la ley de fideicomiso en Paraguay. La ley de fideicomiso, que es muy importante, aparece creo que en el 95, 96, eso fue en el 90. Entonces creamos un fideicomiso en Estados Unidos. Entonces, esos recursos son importantes y nos permiten, y esto es muy clave, tener autosuficiencia financiera para cuidar, porque realmente cuesta mucho este compromiso de cuidar. 22 guardabosques, patrullajes, camionetas, sistema de monitoreo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces esa es una fuente importantísima de recursos. También tenemos colaboración de proyectos internacionales y acá hay otro tema importante. Nosotros hemos decidido como fundación crear emprendimientos de mercado que nos permita generar recursos para reinvertir en estas actividades, pero que además apuntan a solucionar problemas socioambientales. Por ejemplo, tenemos un hotel para turismo de naturaleza. El hotel, que está abierto a la gente, en un lugar maravilloso, porque con todas las comodidades, vos tenés ahí, qué sé yo, somier, aire acondicionado, pero en el medio de la naturaleza y tenés actividades de turismo de naturaleza, todo lo que genera el hotel pasa a sostener, digamos, las actividades que estamos desarrollando. También tenemos un emprendimiento que estamos procesando, yerba mate bajo monte. Ajá. Lo que se llama shade ground en inglés, que nosotros le vendemos a una compañía americana con una certificación especial. Entonces esta hierba que hay que cultivarlo bajo monte genera un incentivo para el pequeño agricultor campesino para que siga cuidando su bosque, porque ahí tiene la hierba que nosotros le vamos a comprar y procesamos. Tenemos una pequeña planta industrial, procesamos, secado, estacionado y después le vendemos. Entonces entramos en la cadena de valor de un producto que en los Estados Unidos está teniendo una demanda creciente y esta empresa sencillamente necesita que tener un sistema de aprovisionamiento con determinadas certificaciones, como por ejemplo que provengan de una reserva de biosfera, que provengan de un lugar donde esté trabajando la fundación con otros actores, como el tema como el tema campesino, como el tema del colegio, como el tema de promoción, digamos, de un espacio de reserva de biosfera. Entonces se aglutinan varios elementos que favorecen una mejor certificación. Entonces, ese tipo de cuestiones, Cristian, nos permiten generar recursos propios
porque si no realmente sería muy difícil solamente vivir de donaciones. Claro, pedir la plata del gobierno y esas cosas. O peor, claro, Peor nosotros todavía. no recibimos plata del gobierno, era parte de la APP, digamos, para el sostenimiento de la reserva. Ni del gobierno nacional ni de ningún otro origen. No, de gobierno no. Bueno, con Jan Esperanza, el director de la Fundación Moisés Bertoni, la reserva de Mbaracayú, esa reserva no está sola, no está en una isla, está rodeada de mares de soja, de mares de emprendimientos agropecuarios importantes, que podrían ser una amenaza. Pero veamos cómo está trabajando esta fundación para convertirlas en una alianza. Más o menos sería esa la idea. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Fundación Moisés Bertoni, reserva del Mbaracayú. Le voy a pedir a Jan Esperanza que después de todas las coordenadas, cuánto cuesta, dónde está, cómo se llega, etcétera, en un lugar en donde esas cosas se ven solamente en esos canales Discovery Channel, sí. Nat Geo, que uno se cansa de ver cosas en, qué sé yo, en la Papuasia, en distintos lugares, ¿verdad? Bueno, en el Paraguay hay algo de eso, pero eso lo vamos a ver en el tercer bloque. ¿Cómo hacen para que todo lo que rodea, pues es una zona riquísima de producción, sobre todo la cadena de la soja, que es muy amplia, muy dinámica, para que la producción alrededor se sume a la sustentabilidad del propio sistema, el ecosistema que ustedes manejan? Clarísimo, que tenés una parte clave de nuestra filosofía de trabajo, porque nosotros siempre decimos, nosotros no somos una organización ambientalista si el ambientalismo significa solo preocuparme por el bosque y no me interesa nada el resto. El resto es la gente, el resto es la economía local, el resto es el desarrollo en general, digamos. Nosotros somos, más bien nos consideramos una organización que trabaja el tema de desarrollo sostenible o la sustentabilidad, que tiene tres componentes. Tiene el componente económico, social y ambiental. Lo que nosotros creemos es que debemos encontrar un equilibrio a eso dentro de un territorio determinado. Y estamos de alguna manera comprometidos a probar esa filosofía en el territorio donde nosotros estamos, donde está la reserva de Mbaracayú. Y esto tiene mucho que ver, Cristian, con una cuestión. Fíjate, lo que pasa es que en el mundo de la conservación, en la década del 70, en la década incluso del 80, un paradigma dominante que nace en los Estados Unidos con mucha fuerza era el tema que ellos le llaman, los americanos le llaman el set aside o el separarse. Es decir, tenemos que proteger lo que queda de bosque de la gente. Por lo tanto, hay que crear espacios llamados reservas en donde solamente dejamos entrar a investigadores y el objetivo central es la protección, porque si no van a destruir todos estos salvajes que están afuera. Estoy exagerando un poco, pero más o menos. Claro, era la visión entonces. Claro. Esa visión demostró estar bastante equivocada porque en definitiva después de muchas décadas y de miles de millones de dólares de inversión, si vos realmente no trabajás en una lógica de integración en un territorio, lo que tenés es una pequeña islita que es totalmente disfuncional y donde la gente realmente se encuentra totalmente alejada de eso y hasta lo ve como una especie de amenaza. Nosotros no quisimos caer nunca en eso. Entonces nuestra filosofía, Cristian, es la reserva del Mbaracayú tiene que ser parte de un modelo de desarrollo del territorio en donde hay que incluir a la economía local, a la gente, y tenemos que preocuparnos en que eso funcione como en esa ecuación que te decía equilibrada. Entonces nosotros tenemos una serie de actividades fuera de la reserva. Y, por ejemplo, tenemos un programa de desarrollo rural muy importante donde trabajamos con más de 2.500 familias campesinas e indígenas que viven en ese territorio. ¿Para qué? Para que mejoren sus condiciones de vida, para que mejoren su productividad, estamos hablando de familias que se dedican a la agricultura, para que mejoren sus vínculos con los mercados, para que mejoren su esquema de asociatividad. Trabajamos con el sector público local, con los gobiernos locales, creamos una mancomunidad, que es una asociación de municipios de esta región, para que puedan como
como mancomunidad, asociados, pensar en un ordenamiento del territorio, pensar cómo mejorar la producción, por supuesto, pero también cómo generar espacios de protección, cómo mejorar espacios de protección de recursos naturales, ese tipo de cuestiones. También estamos trabajando, por ejemplo, con los grandes productores de soja, con los ganaderos, cómo podemos mejorar las prácticas agrícolas, porque en definitiva a todos les conviene. Es decir, en definitiva un productor de soja debe preocuparse también activamente por cuidar su suelo, si al final de cuentas él es un productor de suelo. A la medida que su suelo se mantenga rico, él va a poder seguir produciendo. No solamente 1, 2, 3 años, sino en el próximo 10 o 15 años. Eso implica buenas prácticas agrícolas como por ejemplo rotación de cultivos, como por ejemplo siembra directa, como por ejemplo evitar la erosión, proteger los cursos de agua. Entonces, si lo haces bien, te conviene también. Claro. Y le conviene también al medio ambiente y le conviene a todos, digamos. Entonces, tenemos ese trabajo activo con todos. Por ejemplo, creamos un colegio dentro de la reserva. Este es un colegio técnico reconocido por el Ministerio de Educación, es un colegio técnico en ciencias ambientales, con énfasis en hotelería y turismo, en donde 150 chicas de la región, estamos hablando de zonas muy pobres, ¿verdad?, de comunidades que son bastante vulnerables, reciben una beca y la posibilidad de estudiar una educación de muy buena calidad. Nuestro compromiso es darle la mejor educación posible, como si fuera que estén estudiando en un colegio privado de Asunción. No, nada menos. Ellas viven ahí, es un colegio de internado, tienen una... Mira, nosotros tenemos más o menos 10 docentes de Asunción, de la Fundación, todos ellos con maestrías, con PhD, con mucha experiencia, que son docentes del colegio. Imagínate, tenemos un sistema de videoconferencias para que puedan desarrollar clases desde acá. Por supuesto también tenemos docentes locales. Ellas tienen internet, wifi en el medio del bosque, tienen un cuidado de nuestra gente trabajando con ella, tienen un currículum que está basado en manejar unidades de negocios. Ellas manejan, por ejemplo, producción de cerdos, de pollos, de huevos, un vivero forestal, un hotel. El hotel que te conté está también manejado, además de los gerentes profesionales que tenemos. Las chicas del colegio participan porque es un hotel escuela, están aprendiendo todo el tema de hotelería y turismo, guiatura, servicios turísticos, ese tipo de cosas, ¿verdad? De nuevo, ¿hay algún otro hotel escuela acá que no sea el de ustedes? Sí, yo tengo entendido que también hay un hotel en Asunción que funciona como un hotel escuela. Es un hotel, el hotel francés le llaman, tiene un nombre que no estoy recordando ahora específicamente, que también tiene una lógica de hotel escuela, pero así en el interior, no. Muchas de las chicas que se han egresado, se han graduado del colegio, hoy están trabajando en el sector formal, en el tema de hotelería y turismo. Vos sabés que está creciendo en Paraguay esto. No, es que a mí me han dicho, gente vinculada, por ejemplo, a esta Asunción Bureau Convention, Bureau Convention, sí. Lo difícil que es para los nuevos desarrollos hoteleros, que no están solamente en Asunción, hay muchos que están en el interior, en Encarnación, Salto del Guairá, Concepción. Sí. Lo difícil que es conseguir personal capacitado. Porque todo el mundo dice, no, hacer una cama, no, un momentito, hacer una cama es todo, hoy día es toda una... lo mismo la conserjería, lo mismo atender, todo. Así mismo. O sea, ustedes están formando personal que se lo van a sacar de las manos después. De hecho, como te decía, muchas chicas están trabajando en el sector turismo en diferentes ciudades en el interior del país a partir de esa experiencia que han tenido. Como vos decís, es toda una cuestión muy fina el tema del entrenamiento para el servicio turístico, ¿verdad? Y además también ellas aprenden mucho ahí el tema de guiatura, porque todo el tema de guiar por los senderos del bosque, los nombres de los árboles, historia, contar... El turismo es mucho contar historias. De eso me vas a hablar después de la pausa, ¿eh? Estamos con Jan Esperanza de la Fundación Moisés Bertoni, Reserva de Maracayú. Volvemos en muy pocos minutos. Volvemos en Tierra TV, estamos con Jan Esperanza, es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, que está vinculada a la Reserva del Maracayú, la reserva de bosque atlántico más grande del Paraguay, 64.000 hectáreas, una cosa inmensamente grande, en donde se pueden hacer muchas cosas. Ya nos dijiste que se puede hacer, o sea, primero hospedarse, sí, que es lo fundamental, porque sí, si vamos a estar en contacto con la naturaleza, vamos a crear un lugar de donde salir.
Ya nos dijiste que alberga una escuela de hotelería y guiatura. Es un colegio técnico en ciencias ambientales con un énfasis en hotelería y turismo. Ahí está. Bueno, reconocido por el Ministerio de Educación. Claro, o sea, salen con un título, las personas salen con un título en la mano, válido para cualquier lugar. Bueno, contanos, en este momento, ¿cuántas cosas se pueden hacer en la reserva en Baracayú dentro de todo lo que está permitido hacer ahí adentro? Bueno, desde el punto de vista turístico tenemos una serie de actividades como canotaje, tenemos varios senderos, diferentes tipos de senderos. Hay un salto de agua que es fantástico, 50 metros, una escalera donde uno puede bajar, tiene una vista impresionante. Para llegar hay que caminar como 1 kilómetro por un senderito en el medio del bosque y te encontrás de repente con ese salto. Tenemos un mirador de un árbol que si tenés un estado físico te podés subir 24 metros y ver de allá arriba una plataforma allá arriba, después te bajás con una cuerda especial, todo con todo sistemas de seguridad. Otro más pequeño para los chicos. Es decir, hay una serie de actividades, una comida que es fantástica, que está preparada por la gente de la zona a través de una huerta orgánica que tenemos, entonces una comida muy sana. Ese tipo de actividades desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Por supuesto que también desde el punto de vista de investigación, nosotros tenemos todo un departamento de investigación muy importante y ahí constantemente tenemos investigadores literalmente de todo el mundo, tenemos acuerdos con universidades americanas, europeas, gente que viene a hacer sus estudios de doctorado o estudios de maestría o vienen a hacer pasantías. Entonces también hay una serie de actividades de investigación que se realizan constantemente. Y por supuesto después está todo lo que significa que nosotros le llamamos el manejo de la reserva, la protección de la reserva. Eso implica también, patrullajes, eso implica recorridos. Y fíjate en un tema muy interesante que estamos empezando a explorar. Los H, la comunidad indígena H, que es un poco, son los propietarios, los habitantes ancestrales de estas tierras, digamos, ellos, nosotros justamente para reconocer un poco ese su derecho ancestral, si bien es cierto cuando nosotros adquirimos la reserva, eso era una propiedad privada, ya no había nadie, pero para respetar ese derecho ancestral, ellos pueden entrar a la reserva sin ningún tipo de permiso. Nadie más lo puede hacer, si no te vas a tener que pedir permiso y tener que registrarte. Ellos lo pueden hacer sin ningún tipo de permiso e incluso pueden cazar todavía, siempre y cuando usen métodos tradicionales. Entonces nosotros conversando con ellos vimos, qué interesante, ya hicimos algunas pruebas, gente que quiera entrar de la mano de los H al bosque durante un día e incluso quedarse a dormir. Esa es una experiencia impresionante. Me imagino. Ellos son unos expertos, realmente expertos en el bosque. Saben manejarse, dominan el tema del bosque, pero ellos mismos también están viendo de que una forma adaptativa para ellos de generar también ingresos, por ejemplo, puede ser guías de turistas para gente que quiere hacer un recorrido por el bosque de 8 horas o quedarse un día entero, por ejemplo. Eso tiene un ¿Quién lo va a querer hacer? ¿Viene de Europa? Claro, ¿viene de los grandes países? Es una experiencia de vida. Vos le contás después esa anécdota a todos tus amigos durante muchísimo tiempo. Yo estoy hablando de un bosque realmente, tupido, bosque intocado, árboles de 30, de 40 metros, donde vos no ves a la noche una oscuridad absoluta, los ruidos del bosque, una cosa así realmente impresionante, ¿verdad? Yo no sé si vos conocés una colonia que se llama Puerto Barra. Que está, claro, de los H, bueno, exactamente. Me contaban ahí en Puerto Barra, los H, ellos tienen creo que algo así como 700 y pico de hectáreas. Sí, 800. 500 las mantienen como reserva. ¿Para qué? Para poder los padres llevar a sus hijos varones una vez en su vida a recorrer el monte, pasar allí 2 o 3 días y recordar cómo vivían sus ancestros. Así mismo. O sea que ellos tienen muy permanente, muy presente ese hecho de la identidad, el hecho de transmitir, ¿verdad? Para cualquier cultura, digamos, es fundamental. Ustedes tanto... y claro, y ellos, Puerto Barra, en la otra parte de la propiedad, por ejemplo, hablando del tema de la integración, tienen cultivo de soja, que ellos mismos lo manejan, y le generan recursos, y tienen otro tipo de cultivo. Fíjate cómo ahí hacen siembra directa. Hacen siembra directa, por supuesto, pero se empieza a integrar comunidades indígenas, viendo que esto es una forma de generar ingresos, pero mantienen el bosque también para poder tener esa parte de transmisión de identidad, el tema cultural. Entonces, esa es la integración que hablábamos, Cristian. Entonces tenemos que hablar justamente de cómo generamos valor económico, social y ambiental al mismo tiempo. Y para eso hay que integrar, no separar. De eso se trata todo esto que estamos hablando. Por eso el colegio, por eso el tema del hotel, por eso el tema del trabajo con las comunidades campesinas, por eso el tema de investigación, por eso el tema de conservación, pero está todo integrado. Bien,
¿Cómo es el futuro de estas alianzas que han hecho, la sustentabilidad de la propia? Porque amenazas hay por todos lados. Hay por todos lados. Y mira, yo lo veo optimista de la siguiente perspectiva. Me estoy dando cuenta de que hay una presión creciente del mercado hacia la sustentabilidad. Y esto está ocurriendo, obviamente empieza en Europa, pero se extiende muy rápidamente. Le llaman demanda sustentable. Claro. Entonces, las empresas, si algo entienden y rápidamente, es las señales de mercado. Si un consumidor te empieza a exigir determinadas condiciones, enseguida te adaptas. Es mejor y que eso hagas yo, caso. claro, porque al final de cuentas de eso depende que le siga vendiendo, ¿verdad? Y que le siga vendiendo a mercados que son bastante apetecibles. Entonces, eso yo estoy viendo que ocurre cada vez más y con mayor velocidad. Y eso me da la pauta de que las empresas se van a tener que empezar, y lo están haciendo, adaptar mucho más rápido de lo que venía ocurriendo anteriormente. Y a esto sumar una cuestión. Hoy en día, esta persona que demanda puede rápidamente darse cuenta a través de otros grupos si alguien está haciendo mal las cosas. No te puedes esconder. Claro. Un satélite hoy en día es gratis. Yo te puedo dar gratis la información de qué hiciste vos, Christian Nielsen, en las 1000 hectáreas que tenés en el Chaco. Aunque no importa lo que vos me digas, yo voy a poder verlo. Claro. Entonces no me podés mentir. Claro. La transparencia, la tecnología está generando de una manera impresionante la posibilidad de poder transparentar las cosas. Entonces, sumar las dos cosas, una tecnología que está creciendo, está aumentando rápidamente esa posibilidad, y una demanda mundial que se está preocupando por estos temas y que empieza a demandar distinto. Entonces, esas dos cosas hacen una presión muy grande para que el mercado empiece a adaptarse rápidamente. Entonces, de esa perspectiva lo veo muy positivamente. De hecho, nosotros tenemos, Cristian, una serie de marco normativo de legislación en el término ambiental muy, muy buena. Lo que no tenemos es capacidad de enforcement, como dicen los americanos, de poder controlar y hacer cumplir. Claro. Y eso probablemente vaya más lento, pero el otro tema va a ir más rápido. Yo creo que el mercado se va a adaptar más rápido de lo que se adapte o de lo que incorpore el gobierno como capacidad para controlar. Jan, muchísimas gracias por venir. Muy gracias amable, a vos, Cristian, un gusto siempre y un placer aquí conversar contigo. Jan Esperanza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, Reserva del Maracayú. Un tema apasionante, como pueden verlo. Les recomiendo que lo visiten. Yo me recomiendo a mí mismo hacerlo, lo debo. Lo haré cuando pueda. Es una deuda que tengo. Gracias por la atención. Nos reencontraremos en este mismo espacio enseguida. Fue una realización de Alicante.